Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 10, versículos 26 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No tengan miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman al que puede llevar a la perdición, teman al que pueda llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. No se venden un par de gorriones por 1 céntimo, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo, valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Proclamaremos parte del segundo gran discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo. El primero fue el Sermón de la Montaña, entre los capítulos 5 y 7. El segundo, en el que ahora nos encontramos en este domingo, se encuentra en el capítulo 10, versículos 5 al 42, y es llamado el discurso misionero, o también algunos lo llaman apostólico, es lo mismo. La sección del discurso misionero escogido para hoy se refiere a 2 aspectos de la vida de la misión. 1, el miedo a las persecuciones, y 2, el reconocimiento o la negación de Jesús. El contexto de fondo de ambas enseñanzas es el mismo. Donde quiera que se proclame el Evangelio, siempre va a resultar algún tipo de contraposición por parte de la gente. En los 2 casos citados hoy, es curioso que Jesús no diga con claridad quiénes son esos perseguidores que matan el cuerpo de los misioneros, ni tampoco quiénes son esas personas cuya presencia amenazante intimida al predicador para que en lugar de confesar su fe, más bien niegue a Jesucristo. El Evangelio es incómodo, siempre es incómodo, y en cualquier momento, en cualquier contexto, puede llevar a provocar la muerte de quien lo anuncia. Al comienzo de la historia de la Iglesia, en los orígenes del cristianismo, las palabras de Jesús, estas palabras del Evangelio de hoy, debieron haberle dado mucha fuerza a aquellos discípulos misioneros perseguidos por el Imperio Romano. Pero bueno, lo mismo se podría decir también hoy, cuando siguen muriendo cristianos por predicar a Jesucristo, por decir la verdad. Incluso no tenemos que irnos lejos ni a la Polinesia ni al otro lado del planeta. En todos los contextos, incluso en los nuestros, hay cristianos perseguidos por decir la verdad, por oponerse públicamente a las ideologías que están por ahí. Estas personas atacadas en la sociedad por anunciar la verdad, incluso asesinadas por su compromiso con la gente, ellas podrían explicarnos con su martirio el significado de esta enseñanza de hoy. Jesús dice hoy claramente que el precio a pagar por el Evangelio puede ser el de la misma vida del que lo predica. Y Jesús
más claro no lo puede decir. Aunque te quiten la vida, en realidad no te la quitan. Más bien al contrario, te la dan verdaderamente. Quien mata el cuerpo nunca, nunca tiene el poder de quitarte el alma. Y es que en el Evangelio siempre hay algo incómodo y hasta peligroso. Y por eso la tentación del predicador es hablar para no meterse en líos. Agradar, como se dice en portugués, a griegos y a troyanos, pararse acima de un muro, se dice en portugués. Es decir, ablandar el mensaje para agradar el oído del auditorio y no meterse en líos. Pero resulta que cuando el mensaje del Evangelio es domesticado, se vuelve inofensivo y no sirve para nada. Y entonces resultan válidas las palabras de Jesús. Es como la sal que se vuelve insípida, que solo puede desecharse, botarse a la calle para que la gente la pisotee. Y hoy Jesús lo dice con fuerza. Si tú no gritas el Evangelio desde las terrazas, desde las azoteas, desde los techos, si no lo dices abiertamente a la luz y con claridad, el mensaje no es efectivo. Y Jesús es ejemplo de esto. Jesús nunca tuvo miedo de decir las cosas, con claridad, abiertamente, incluso cuando el hacerlo podía perjudicarlo. ¿Se acuerdan ustedes de aquel pasaje del Evangelio de Juan, cuando en el juicio ante el Sanedrín, el sumo sacerdote lo encara, lo acusa, y Jesús no se deja intimidar, y le dice, mira, Juan 18:20, yo he hablado abiertamente al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nunca he dicho nada a escondidas. Ay de nosotros si creemos que las palabras del Evangelio son algo esotérico o un mensaje reservado para unos pocos iniciados que solo pueden entenderlas y vivirlas. Así como Jesús habló abiertamente, la Iglesia tiene el derecho y el deber de no permanecer en silencio. Y también puede ocurrir que en medio de la evangelización se pierda la valentía, como ya ha ocurrido tantas veces en la historia de la Iglesia. Gente que afloja. Por ejemplo, lo recordarán ustedes en los orígenes del cristianismo, los llamados lapsi, así se les llamaba, los lapsi, que durante las persecuciones, cuando tenían que en público decir si eran o no eran cristianos, confesar o renegar de Jesús, como dice el Evangelio, con tal de que no los mataran o no perjudicaran su negocio o tocaran a su familia, ellos mentían. Y ellos decían, yo no soy cristiano, y cogían el incienso y se lo echaban al emperador y sacrificaban a los ídolos para salvar el pellejo. Y después intentaban volver a la comunidad. No, es que lo hice porque yo estaba en peligro. Y estas personas, la comunidad los puso en su sitio. Eran los llamados lapsi. Negarse a Jesús, no reconocer que soy cristiano en público, es abandonarlo. Y es la solución, claro, más fácil. Pero este es el desafío que todos enfrentamos. Fue el desafío que Pedro, en la noche también de la pasión, enfrentó al lado de Cristo. Y en lugar de reconocerlo, lo negó. El verbo que aparece hoy en el Evangelio es el mismo, el que me confiese o el que me niegue, es el mismo que se utiliza en las negaciones de Pedro. Ahora bien, aquí viene lo importante, ¿y cómo afrontar estas situaciones amenazantes? Jesús 3 veces hoy lo repite, lo inculca, lo recalca, no tengan miedo. 3 veces hoy. 3 veces se repite el mismo imperativo. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Y la frase más bonita, más brillante, que pareciera sintetizarlo todo es esta. No tengas miedo, porque vales más
que muchos gorriones. Qué bonita esta imagen de Dios. Un Dios que cuida de sus pajaritos, de sus gorriones, y luego como que se distrae amorosamente contando mis cabellos. Los gorriones, con todo y esto, siguen cayendo. Los inocentes siguen muriendo. Los niños siguen siendo vendidos. Pero Jesús infunde una seguridad. No tengas miedo. Ni un solo gorrión caerá al suelo sin la voluntad de mi Padre. Pero ¿y entonces? ¿Es Dios quien los hace caer? ¿Está rompiendo alas? ¿Quiere la muerte? Es claro que no. El Evangelio no dice eso. Lo que dice es lo contrario. Asegura que ni siquiera un gorrión caerá al suelo. En griego dice literalmente aneu, o sea, afuera, sin que Dios lo sepa, fuera de la mirada de Dios. Es decir, Dios se percata del dolor de sus criaturas. Nada ocurrirá en la ausencia de Dios, sin que Él lo vea. Dios no aprueba la muerte del inocente. Y ocurre que en el mundo muchos caen al suelo, claro, por voluntad del hombre, pero en contra de la voluntad de Dios. Muchas cosas ocurren en contra de la voluntad de Dios. Cada odio, cada guerra, Dios no bendice las guerras. Cada injusticia, mucho menos. Que nada ocurre fuera de Dios. Quiere decir que Dios se inclina ante cada criatura frágil, vulnerable. Que Dios entrelaza su esperanza con la mía, que Él funde su aliento con el aliento de cada ser humano, que Dios está en el más profundo reflejo de nuestras lágrimas para darnos fuerza y confianza a la hora del dolor. No temas a los que matan el cuerpo. El cuerpo no es vida, tú no eres cuerpo. Sin embargo, lo recuperarás de nuevo. Ni siquiera se perderá un cabello. Para el amante, nada de lo que le pertenece al amado le es insignificante. Más bien tenle miedo a los que tienen la capacidad de hacer que el alma perezca. El alma es vulnerable, el alma es una llama que puede languidecer. Muere de superficialidad, muere de indiferencia, muere de falta de amor, muere de hipocresía. Muere cuando te dejas corromper, cuando tú no apoyas a los demás, cuando trabajas no para construir, sino para demoler, para calumniar, para burlarte de los otros o para difundir miedo a tu alrededor. Y el Señor dice, no tengas miedo, tú vales más que muchos pajaritos. Y cada vez frente a estas palabras, yo siento emoción. El miedo es el de no entender a un Dios que se pierde detrás de las criaturas más pequeñas, los gorriones y el pelo de la cabeza. Me emocionan estas imágenes que hablan de lo inesperado de Dios, que hace por ti lo que más nadie ha hecho, lo que más nadie hará. Cuenta cada cabello de tu cabeza y prepara un nido en sus manos. O sea, Él te cuida, se preocupa por ti, de cada fibra de tu cuerpo, de cada célula de tu corazón. Un Dios enamorado de cada detalle de ti. Y yo, que quiero ser salvado con mi corazón, con mis emociones, y junto con todas las personas que forman parte de mi mundo afectivo y de mi comunidad. Y yo seré salvado, porque no hay nada auténticamente humano en mí que no encuentre un eco en el corazón de Dios. La imagen de gorriones y cabellos contados, estas criaturas efímeras y frágiles, me lleva a pensar también en los más frágiles entre mis hermanos, los ancianos, los enfermos, los discapacitados, aquellos que ya no pueden trabajar y producir y se sienten inútiles e impotentes. Precisamente para ellos es que Jesús dice, no tengas miedo,
tú vales más. Incluso si tu vida fuera tan leve como la de un gorrión o frágil como un simple cabello, tú vales más porque existes, vives, eres amado y Dios está entrelazado con tu vida. Uno puede llegar a decir, Señor, he hecho poco en mi existencia y ahora ya no puedo hacer nada. Pero el Señor te va a responder con las palabras de hoy. Tú vales más, no porque produzcas, trabajes, afirmes o tengas éxito, sino porque existes, libremente como los gorriones, débilmente como el cabello. Tú estás en las manos de Dios. Él te mira, Él te cuida, en ti está su cuidado, en ti está su aliento. Allí donde tú terminas, Dios comienza. Y hoy Jesús 3 veces nos apacigua. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Vales la pena. Qué lindo este verbo. Para Dios yo valgo mucho. Valgo más que muchos gorriones, más que todas las flores del campo, con todo lo lindas que son. Más de lo que yo me atrevo a pensar y esperar. Y si una vida expuesta pareciera valer poco, de todas maneras, nada vale tanto como una vida, como cada persona. Cada vida es preciosa a los ojos de Dios. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Tu vida está en las manos de Dios. Y recuérdalo hoy, allí donde tú terminas, Dios comienza. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.